Vamos a recibir ahora al doctor Andrés Pérez, que tienen una mirada, el grupo de profesionales que él representa hoy aquí en la mesa de Sarandí, tiene una mirada crítica e inquieta por esta situación de solución en la caja de profesionales universitarios. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días. Muy amable por la invitación. Muchas gracias. Digamos, como concepto paraguas, ustedes están entre los cincuentones afectados por esta solución que se plantea para la caja. Exactamente. Nosotros estábamos como que invisibilizados y una vez que se aprobó la ley en diputados, lamentablemente corroboramos que lo que venía planteado por parte del gobierno profundizaba y perjudicaba aún más cuál era la situación de la cual estábamos comparado con lo que es la ley general, ¿no? Que es la 20.130. Después me va a comentar sí. Cuáles son los principales problemas que advierten ustedes, pero corresponde preguntarles si nunca fueron convocados, citados, consultados. No. Claramente. Porque había instancias como de consulta. Sí, ¿no? Nosotros primero salió de la Cámara de Diputados y cuando vimos que se confirmaba todo lo que allí estaba, fue que rápidamente nos constituimos los que consideramos que estamos siendo doble, triple o cuádruplemente afectados por esta reforma y nos constituimos. Ahí fue que solicitamos audiencia en la Comisión del Senado y ahí empezó nuestro derrotero, vamos a decir. Un derrotero que ha sido también complicado porque los hemos visto manifestarse con estas bajísimas temperaturas frente a la Torre Ejecutiva, trayendo gente del interior. Exacto. Que les cuesta también venir a Montevideo, ¿no? en estos tiempos. ¿Cuáles son hoy por hoy los principales perjuicios de esta solución que está planteada? Exacto. El tema es que nosotros, para poder trabajar en forma liberal, como cualquier profesional que ejerce en su consultorio, en su estudio, se recibe, tiene que ir a la caja y tiene que anotarse. Entonces, el contrato que nosotros hacemos con la institución es que a los 60 años y con 30 años de aporte, nosotros generamos esa causal jubilatoria. Muchísimos de nosotros, que según el directorio somos aproximadamente 10.000 personas, estamos entre los 25, 26, 28, 30 y más años de aporte. Entonces, el tema es de que esta franja, en la cual ya ese compromiso con la caja que nos hizo en el momento que nosotros nos inscribimos, ya casi lo tenemos cumplido. Entonces, de buenas a primeras, prácticamente sin transición, se nos están imponiendo, ya sea 1, 2, 3, 4 o 5 años, a pesar de tener casi ese compromiso inicial, ese contrato inicial ya cumplido. Eso no es todo. La ley, que es lo que está, implicaba de que, de acuerdo a los últimos 3 años de aporte, en función de los fictos a los cuales fuéramos ascendiendo de categoría en caso de querer y de poder, era lo que se iba a computar esa jubilación. Con esta reforma, de esa cifra, más allá de que se nos haga trabajar entre 1 y 5 años más, de esos 3 años que se estaban teniendo en cuenta, se pasa a ser posiblemente manejados hasta 15 años de evaluación para el monto de retiro, y más allá de eso todavía se hace de que de ese 16,5% que estamos pagando, pasaríamos a pagar de nuevo el 1 de enero del año que viene, se quiere pasar a que paguemos un 22,5%, con la pequeña salvedad, como decía el benemérito contador Damiani. Cada 2 puntos de esos, o sea, del 16 al 18%, que fue lo que se pasó y que es lo que está vigente hoy, implica en el bolsillo del que aporta un 12% de aumento. Claro. Hoy yo soy escucha de Radio Sarandí y escuchábamos al presidente de la República frente a un determinado planteo de 1% de aumento a los multimillonarios, que el gobierno no pretende generar aumentos y no pretende que la gente disminuya su poder de compra. Con este proyecto, a los profesionales se les está disminuyendo, según el aporte, hasta un 36% de lo que es el monto de aporte. Claro. Doctor, esto de todos modos deriva de una situación que se había vuelto insostenible, a tal punto que se resuelve este principio de solución antes de caer en el default, que hubiera sido un desastre gigantesco para el país, por otra parte, porque todos íbamos a terminar aportando en el salvataje de la caja como consecuencia de lo que establece la Constitución, de que el Estado está obligado a pagar ese tipo de prestaciones.
Entonces, entre el modelo que ustedes plantean y lo que se visibiliza hoy como solución, ¿habría un camino intermedio? La situación al día de hoy, porque muchas cosas son las que se dicen y otra cosa es, desde nuestro punto de vista, que no nos consideramos los dueños de la verdad, lo que es. La Caja recibe aportes, básicamente y a grosso modo, de 2 o 3 puntos. Exacto. El aporte de los afiliados, los timbres profesionales y las rentas de las inversiones que tenía. Esas rentas de inversiones fueron los que se fueron comiendo fruto de todo esto. Quedan 2 patas, que son los aportes, que ya están incrementados, y después queda lo otro que ha sido históricamente, y no es que la Caja dijo, nosotros vamos a poner un aporte, vamos a poner un impuesto, vamos a poner un timbre para autosubsidiarnos. No, el Parlamento uruguayo dispuso una ley, creo que era la de 17.738 en el artículo 71, que iban a haber una serie de timbres profesionales para sustentar lo que es el aporte patronal, que los que ejercemos liberal no tenemos patrones. Entonces, desde el año 2004 a la fecha, prácticamente esos incrementos se han ido desfasando. ¿Por qué? Porque el plebiscito de otrora hizo que las jubilaciones subiesen por índice medio de salarios y los timbres suben por IPC. Como subió más el índice medio de salarios que el IPC, se fue desfasando un indicador con respecto al otro. Entonces, esa pérdida representa a los ingresos de la Caja un 74% en esos 20 años. En aquel tiempo, cuando la Caja tenía dinero, representaba el 50% del aporte de la Caja. Hoy es el 30%. Entonces, toda esa suma de millones de dólares y millones son los que ha ido en cuota parte desfasando. Claro. Y después me voy a permitir disentir con el señor ministro y con los señores legisladores que los aportes del Estado, como muy bien tú dijiste, no son tales. ¿Por qué? Porque es devolverle a la Caja lo que sus afiliados estamos pagando. Ajá. Entonces, esto es como que vamos a comprar fiado. Compramos fiado en el almacén de la esquina y después no le queremos pagar cuando llega a fin de mes al almacenero. Hay 650 millones de dólares que los afiliados de la Caja Profesional desde el 2008 que surgió el IAS están pagando para subsidiar al BPS. Sí. Esos 100 millones de dólares anuales que no se cobran por timbres, la Caja Profesional está resignando de sus ingresos para solventar el que compra un medicamento, que tenemos que distinguir los 40 pesos que vale el timbre del medicamento con los 500, 600, 800 o 2.000 pesos que vende el medicamento en la farmacia o los 300 o 400 pesos de ticket de medicamento que cobra la mutualista. Claro. Doctor, ya prácticamente en el cierre me gustaría consultarle, porque lo que ustedes pretenden es acercar una solución. Por lo menos una mirada de lo que ustedes consideran que sería justo. Exacto. Primero, ¿cuál es el titular de esa solución? Y lo otro es si ustedes temen que, si efectivamente se avanza en lo que hoy está planteado como salvataje, puede llegar a generar todavía más motivos para que la gente trabaje en la informalidad. No es un temor, es lo que ya pasó. Cuando se aprobó la ley en el 2023, había 100.000 profesionales que estaban declarados en ejercicio. Al otro día, vamos a decir, de que se aprobó y se aumentó lo que fue el aporte que tiene que hacer el profesional, aumentó prácticamente un 10% las declaraciones en no ejercicio. Sí. Entonces, obviamente, si por aumentar un 16%, que es ese 2 que hablan, 10% se declaró en no ejercicio, calcula tú si aumentás un 24% más a eso. Y después el otro tema es que el que llega, situaciones puntuales, hay profesionales que ya tienen 30 años de aporte y tienen 56 años. ¿Por qué? Porque se recibieron a los 26. Entonces, si tienen un colega, tienen un amigo, lo contrata o trabaja en negro, como tú dijiste, que pasa lamentablemente, pero esa pata que es la fiscalización no está tomada en ningún punto de la ley, que no es un número menor. Sí, sí. Entonces, después se subcontrata por un tercero, aporta por un mínimo al BPS y esos son miles y miles y miles de pesos que se van perdiendo. Andrés, con todo el ruido que han hecho,
¿Han recibido, digamos, alguna invitación para participar de estos debates ahora? Y nosotros hemos tenido múltiples reuniones con legisladores en las cuales nos vamos muy contentos cuando conversamos en forma individual y en forma privada, por ejemplo, cuando se termine ahora la entrevista con lo que tú nos decís y la comprensión que tú nos haces, pero después cuando los vemos en la televisión hacer las declaraciones y ver lo que se vota, lamentablemente es un sinsabor. ¿Por qué? Porque nos dan la mano, nos palmean la espalda, nos dicen que tenemos razón, que es muy injusto que el mismo profesional que ejerce liberal en su consultorio, comparado con un profesional que hace la misma tarea, la misma persona en una empresa pública o privada, uno se va a tener que jubilar 5 años después que el otro. O sea, no tiene sentido. Doctor Andrés Pérez, ha sido muy amable. Muchas gracias. Los amables son ustedes. Muchas gracias.